ambiente no democrático y evidentemente complicado. Ese trasvase ha producido un aumento de la presión sobre los recursos hídricos en el Levante. La huella ecológica de Murcia es varias veces superior a su territorio, ¿no?, a la producción de su territorio, y en este sentido esta expectativa, esta posibilidad de uso del trasvase ha creado una población. Eso en la actualidad es un problema grave para revertir el trasvase Tajo Segura, que, repito, es una infraestructura que nunca debería haberse realizado porque no está de acuerdo con una ordenación del territorio acorde con los recursos hídricos existentes. En este sentido, debe hacerse una estrategia nacional a largo plazo cuidadosa, y en cambio lo que se está viendo es el uso del agua y de los trasvases como un elemento para obtener votos, tener equilibrios políticos y de captación de votos en distintas regiones y zonas, y especialmente la ausencia de votos del Partido Socialista Obrero Español en el Levante está creando, bueno, pues una situación muy comprometida y que está haciendo que otros territorios que se van a desarrollar en un área donde la precipitación ha disminuido un 40%, que es Castilla-La Mancha fundamentalmente y Extremadura, pues no puede hacerse el uso en función de las demandas existentes. La capacidad de dilución y autodepuración del río está altamente alterada y evidentemente el caudal ecológico no se cumple ni de lejos. La gran prueba, el gran test de que haya una intención de ordenar bien las cosas con participación es el desarrollo del Plan del Tajo. Estamos todos muy expectantes a ver qué es lo que va a ocurrir con la redacción de este documento. Nuria. Me has preguntado la política de trasvases y qué opinión tienen. Yo creo que la política de trasvases, y ahí discrepamos quizás dentro de este debate, de todos los trasvases nunca son la solución a los problemas hídricos de una zona, no en el Levante y no en la llanura manchega. Es decir, lo que los trasvases y los estudios lo demuestran una y otra vez, lo que hacen es generar unas expectativas en la zona que recibe ese agua de que hay agua de fuera ilimitada, y por lo tanto se crea un ciclo insostenible de aumento de la demanda en expectativa de unas aguas que van a venir de fuera, que nos van a solucionar un problema que tenemos y que tenemos que solucionar internamente. Eso ha ocurrido en la cuenca del Segura, ocurrió cuando se anunció el trasvase a Tajo Segura, cuando ya llegaron las aguas del trasvase en los años 80, la demanda se había multiplicado de tal manera que existía de nuevo un déficit mayor que el que en principio las aguas del trasvase iban a paliar, ¿no? Entonces, cuando se produjo el anuncio del trasvase del Ebro, se produjo una escalada similar en expansión de la superficie regada, porque generas unas expectativas que no son reales, ¿no? Entonces, en la llanura manchega la situación es, en ese sentido, la Fundación mantiene la misma postura, ¿no? No es nunca la solución el traer aguas de fuera. Primero, porque además tenemos en un país que compartimos en general un clima mediterráneo que está sometido a sequías cíclicas, y cuando aparece una época de sequía y de tensión hídrica, por decirlo de alguna manera, en el Levante, aparece también en la zona centro, en el Tajo, en el Ebro y en distintas zonas, porque compartimos este clima mediterráneo. Entonces, intentar buscar soluciones en una zona con agua de otra zona que también está sometida a las mismas presiones no tiene sentido. Y luego me ha gustado mucho, quería decir, en temas, porque has mencionado las directivas europeas, ¿no? Ahora mismo tenemos la Directiva Marco del Agua, que se aprobó en el año 2000 y que obliga a todos los Estados miembros de la Unión Europea a elaborar unos planes de gestión de cuenca, nuestros antiguos planes hidrológicos, pero no con la idea que informaban o que inspiraban nuestros planes hidrológicos, que era: vamos a estimar agua para todos, el lema que utilizan con tanto rédito político en el Levante, agua gratis, cuánta agua queremos, todo el mundo pide, y estimamos demandas a máximos. Con esas demandas a máximas estimamos que tenemos muchos más recursos de lo que de verdad tenemos, pues porque la información no es suficiente fiable, porque estamos estimando a máximos. Y con eso, ¿qué hacemos? Bueno, como normalmente las demandas son mayores que los recursos que tenemos, sugerimos más trasvases, más embalses, etcétera, ¿no? En un ciclo continuo que realmente no tiene fin. Entonces, este ciclo hidrológico que nos obliga la Directiva Marco a planificar cuidando los ecosistemas acuáticos, cuidando nuestros ríos, cuidando nuestros acuíferos, y no únicamente para salvar el pato o el mejillón X o el cangrejo de río, sino que porque realmente nuestros ecosistemas, nuestros ríos son las fábricas naturales de agua, y si no los conservamos, al final no tendremos agua para nada, ni para nadie, ¿no? Entonces, realmente, en ese sentido, lo que decía Julián antes del río como un cuerpo con extremidades, cabeza, es la imagen fantástica. Es difícil hablar, cuando tú preguntabas al principio cómo está la cabecera del Tajo. Pues la cabecera del Tajo está, pues como he dicho, ¿no? Pero realmente el impacto de todas estas presiones que estamos hablando, del trasvase de Madrid, de una población de 6 millones de habitantes con todos sus desechos y sus vertidos,
afecta a todo el tramo. Y luego hay que acordarse que el Tajo es un río internacional y que tenemos unas obligaciones que cumplir con Portugal, obligaciones que el año pasado no cumplimos, de darles un caudal determinado, una calidad determinada a lo largo del año, ¿no? Y es una obligación porque el Tajo es un río entero que termina en el estuario de Lisboa, y lo que hacemos en cabecera afecta a los usos del agua y a los derechos de los portugueses en la parte portuguesa, ¿no? Julián. Puntualizando un poquito lo que decía Antonio, ¿verdad? Pero son varias sentencias del Tribunal Supremo, de las últimas del año 2009. El magistrado Fernández Valverde siempre termina sus sentencias leo la frase textual: los trasvases son una posibilidad que no un derecho. Por eso se ha olvidado, en el año 1985, cualquier hectárea de regadío en el Segura es declarada ilegal, porque se supone que el trasvase Tajo Segura, en su origen, es para remediar una situación excepcional. Es como una transfusión. La verdad es que desde la cabeza, que ya es complicado. Pero es excepcional. Políticas de hecho, 170.000, 140.000, no sé cuántas hectáreas de regadíos ilegales que se han ido acumulando en el Segura. Pero repito, el sentido común dice que un trasvase debe de ser una medida excepcional, ¿no? Y el Tribunal Supremo, 9 sentencias, las últimas del año 2009, textual, así es como se recoge. En segundo lugar, las repercusiones del trasvase. Yo, hablando como ribereño, directamente afectado. Las posibilidades de desarrollo que la zona ribereña alumbró en los años 60 y 70, se han disipado. Yo no sé cuantificar, pero indudablemente habría que responsabilizar al trasvase de esa pérdida de oportunidades. Se manifiestan en unas densidades de 6 habitantes kilómetro cuadrado, tremendamente significativo a 100 kilómetros de Madrid. Y luego, finalmente, pues hombre, un poquito de cordura también en un aspecto, ¿no? Todos sabemos que tanto una persona, una tormenta, el cáncer de un río, ¿verdad? Hay protocolos. Esto a los americanos les gusta mucho, los protocolos. Bueno, pues hay protocolos para todos los ríos, menos para el Tajo. Es decir, sí, habrá que definir, creo que lo decía Alberto, alerta, prealerta, emergencia, sequía, en fin. Y habrá que tomar unas medidas protocolarias en cada una de estas situaciones. Claro está, seguro que el trasvase se vería afectado en alguna de estas medidas. En consecuencia, en el río Tajo suprimimos esos protocolos y el Tajo pasa de la normalidad a la emergencia, a la excepción. En fin, quiero decir que indudablemente yo creo que en los medios de comunicación, de una vez por todas, el sentido común se ha de recuperar y se ha de imponer y no caer en la trampa, repito, a que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación de clara influencia murciana. Y a partir de ese momento, pues repito, recordar algo elemental. Las autoridades tienen la obligación legal de garantizar la buena calidad de las diferentes masas de agua del río, incluso en situaciones de excepción y de emergencia. Es responsabilidad de las autoridades. Deben de tomar medidas para que eso así sea, ahora y en el futuro. En consecuencia, bueno, no hay por qué poner pies en pared y llevar